buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora. He hecho ya varias publicaciones de mis libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como por ejemplo La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. También hago reseñas de libros de grandes autores que me han llamado la atención, tanto como escritora como autora, como Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, Aloma de Mercè Rodoreda, Sino el egipcio de Mika Altari y otros. He abierto un ciclo dedicado a la Biblia, la palabra de Dios, en el cual hablo de Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, Jesús el Hijo de Dios y otros grandes hombres y profetas del pueblo de Israel. Y hago novelas que llamo espontáneas, es decir, que lo que hago es introducir o narrar unos relatos, unas novelas que me salen de viva voz, que no había escrito y que las hago en forma de audiolibros y las podéis encontrar en mi canal, cuáles son La Torre de Piedra en la Costa o El Castillo de la Imaginación. Y también estoy introduciendo, por último, una novedad que espero que guste, que es las conferencias hechas por mi compañero de despacho, José Donaire Moreno. He hecho la primera, que fue la de la conferencia sobre el enigma de la montaña de Montserrat, y la otra última es esta, de la conferencia sobre los templarios en la Casa de Soria de Barcelona. Entonces, ahora os voy a hablar de las grandes mujeres del pueblo de Israel, que también hubo mujeres que Dios las elevó por encima de las demás y que fueron una gran bendición para su pueblo y también un espejo para nosotros, sobre todo para las mujeres. La primera de ellas que se menciona en la Biblia es Sarai o Sara, la esposa de Abraham, una mujer obediente, una mujer compañera y ayuda total para su marido, y que veremos la importancia que tiene, sobre todo para ese plan que Dios había previsto para Abraham. Entonces Sara, cuando su marido le dice vámonos a Canaán, a la tierra que emana leche y miel, que me ha dicho el Señor, a la tierra prometida, ya no duda y se marcha con su marido. Después veremos cómo ella, cuando ya son de avanzada edad y ya no tiene lo que tienen las mujeres, es decir, ya no tiene la menstruación, ya no puede tener hijo, le dice a su esposo, Abraham, vamos a tener un hijo a través de de mi esclava Agar, de la egipcia, porque yo no puedo tener hijos. Entonces, él, aunque al principio duda, Dios le dice, haz caso de tu mujer, porque yo tengo un plan para ese hijo y aún así tendréis un hijo vuestro. De manera que ella le ayuda, ella le es de una obediencia tremenda, extraordinaria, pero no quiere decirse con esto que la mujer fuera considerada inferior para Dios, ni muchísimo menos. Cristo elevará a la mujer a su dignidad y hemos de tener en cuenta que Dios, en su soberanía, tiene o ha previsto que haya una organización, y así como Dios está por encima de todo, luego el hombre está en la tierra y después la mujer, que le ayuda, que es una compañía. Recordemos la maldición de Eva, ¿no? Cuando le dice que parirás a tus hijos con dolor, después de la caída, después del pecado en el jardín del Edén, y le dice que estará sujeta a su marido. Bueno, entonces tenemos que llegar mucho tiempo después, a la época de los jueces, ese periodo que yo ya he hablado de él cuando hablaba de Samuel, un periodo muy triste para el pueblo de Israel, en el cual el pueblo de Israel había abandonado en muchas ocasiones las normas de Dios, y entonces Dios levanta unos profetas, unos hombres que van a ayudar al pueblo, a adoctrinar, como si dijéramos, al pueblo, y serán de una gran bendición. Por ejemplo, Gedeón, llamado por Dios por medio de un ángel y de estupendos milagros, con solo 300 hombres, obtiene completa victoria contra 135.000 enemigos. Y después, rehusado el título de rey que le ofrecía al pueblo, se retira a vida privada.
el pueblo de Israel estaba rodeado en la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham y su descendencia por pueblos que estaban allí, y que eran paganos. Y entonces hay una época después de Ahab en la cual los hijos de Israel vuelven a pecar delante del Señor. Es el capítulo 4, versículo 1 al 16 de Reyes, Antiguo de Jueces. Después de la muerte de Ahab, y entrególes el Señor en manos de Jabín, rey de Canaán, que reinó en Asor, y tuvo por general de su ejército a uno llamado Sísara, el cual habitaba en Aroset de las naciones. Clamaron pues los hijos de Israel al Señor, porque teniendo Jabín 900 carros falcados, los había oprimido en extremo por espacio de 20 años. Bueno, entonces en aquel tiempo vivía Débora, profetisa, mujer de Lapidoth, la cual regía el pueblo y tenía su asiento debajo de una palma, que se llamó por eso de su mismo nombre, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel acudían a Débora en todos sus litigios. Llama la atención poderosamente como Dios levanta en este caso a una mujer llamada Débora, que va a ser la jueza en ese momento de Israel. Ella pues envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, natural de Cedes de Neftalí, y le dijo: el Señor Dios de Israel te da esta orden: anda y conduce el ejército al monte Tabor, llevando contigo 10.000 combatientes de la tribu de Neftalí y la de Zabulón, que yo llevaré a un sitio del torrente Cisón a Sísara, general del ejército de Jabín, con todos sus carros y su gente, y los entregaré en tus manos. Entonces díjole Barak: si vienes conmigo, iré, mas si no quieres venir conmigo, tampoco iré yo. A lo que respondió Débora: bien está, iré contigo, mas por esta vez no se te atribuirá a ti la victoria, pues Sísara será entregado por medio de una mujer. Entonces Sísara se dice que murió a manos de Jael. Entre tanto Sísara, huyendo, vino a parar en la tienda de Jael, mujer de Aber, Cineo, por cuanto había paz entre Jabín, rey de Asor, y la casa de Aber, Cineo. Y habiendo salido Jael a recibir a Sísara, le dijo: entrad, señor mío, entrad en mi casa y no temáis. Entró pues en la tienda, y después de ella le cubrió con un manto. Le dijo Sísara: dame por tu vida un poco de agua, que me muero de sed. Abrió ella un odre de leche, le dio de beber, y volvió a cubrirle con la ropa. Y le dijo Sísara: ponte a la puerta del pabellón, y si viene alguno preguntándote y diciendo: ¿hay aquí alguno?, responde que no hay nada. Jael, pues, mujer de Aber, tomó un clavo o estaca de la tienda, y asimismo un martillo, y entrando sin ser vista ni sentida, aplicó el clavo sobre una de las sienes de Sísara, y dando un golpe con el martillo, traspasóle el cerebro hasta la tierra. Y Sísara desfalleció y murió, juntando el sueño con la muerte. Luego hay el famoso cántico de Débora, que viene a decir que Débora fue una gran jueza de Israel, y es la famosa victoria, ¿no?, que tienen sobre los otros pueblos. Lo que hemos dicho, que cuando el pueblo de Israel era obediente al Señor, Dios les daba grandes bendiciones, lo hemos visto a lo largo de toda la Biblia, y que sin embargo cuando ellos no hacían caso de las normas de Dios, Dios les mandaba maldiciones que era en forma de opresión de otros pueblos, como ocurrió con el pueblo egipcio, o como con el asirio o Babilonia. Y luego hay un capítulo de la Biblia muy muy breve, pero que es precioso, que es la historia de Ruth. Dice: en tiempo que Israel era gobernado por jueces, sucedió bajo el gobierno de uno de estos que hubo una gran hambruna en aquella tierra, por lo que un hombre natural de Belén de Judá se fue a morar en el país extranjero, de la tierra de Moab, con su mujer
y 2 hijos. Llamábase Elimelec y su mujer Noemí, y los 2 hijos, uno Mahalón y el otro Kelión, efrateos o de Belén de Judá. Y habiendo entrado en el país de Moab, habitaban allí. Sucedió pues que murió Elimelec, marido de Noemí, quedando ésta sola con sus hijos, quienes se casaron con mujeres moabitas, de las cuales llamábase la una Orfa y la otra Ruth. Esta es la que nos interesa, Ruth. Entonces Ruth sigue a su nuera cuando mueren los hijos, cuando muere su marido, y va a respigar en la heredad de Boz, que se casa con él al final. Esta será la antecesora, podríamos decir, la abuela del rey David. Entonces, lo importante de Ruth, que Dios la usa grandemente para que hubiera descendencia, que sería David, es cuando dice, con cuyo motivo las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor, que no ha permitido que faltase heredero en tu familia y ha querido conservar el nombre de ella en Israel, para que tengas tú también quien consuele tu alma y sea el sostén de tu vejez, pues que te ha nacido un niño de tu nuera, la cual te ama, y es para ti mucho mejor que si tuvieras 7 hijos. Es decir, Noemí, que era la nuera de Ruth, se quedó sin hijos y sin marido, se quedó sola con las 2 nueras, una de las cuales era Ruth, y no había tenido descendencia de sus hijos. Esto era evidentemente una pena, una desgracia, ¿no? Pero gracias al Señor, que de alguna manera mueve el corazón de Ruth, esta se queda con su nuera, con su suegra, y tiene un hijo de Boz. Y ahí viene la genealogía del rey David. He aquí las generaciones o la posteridad de Fares. El hijo de Ruth se llamaba Obed. Fares fue padre de Ron de Aram, Aram de Aminadab, Aminadab de Nasaón, Nasaón de Salomón, Salmón fue padre de Buz, Buz lo fue de Obed, Obed Isaí, Isaí fue padre de David. Ya lo tenemos aquí. El abuelo. Obed, el hijo de Ruth, es el abuelo del rey David. Bueno, entonces, aquí ya tenemos pues la obediencia de una mujer que se queda sin marido, no tiene todavía hijos. ¿Qué es lo que hace? Seguir a su nuera, ayudarla grandemente y además darle a un hijo que será el abuelo del famoso rey David, ¿no? Entonces aquí tenemos que ir poco a poco mirando, evidentemente, las mujeres de Dios, las mujeres que Dios levantó. ¿Para qué? Pues para ser una gran bendición, precisamente, para su pueblo. Ya tenemos a 3. Y ahora vamos a ir buscando cuál es la siguiente, que será gran bendición. Bueno. La historia del pueblo de Israel es como, esto ya lo he dicho, es como un espejo para nosotros, para los demás, para el pueblo de cristiano. Nos hace ver cómo trabaja Dios con un pueblo que lo podemos aplicar a nosotros mismos, ¿no? Y hay que saber un poco ver las bendiciones enormes que Dios nos da. Bueno, vamos a ver.
Es apasionante, ¿no? Toda la Biblia es apasionante. Vemos cómo Dios nos va diciendo la historia. Y aquí encontramos a la que yo quería buscar, que es Judith. Judith es ya una época en cuanto Nabucodonosor, vencido el rey de los Medos, somete al Asia Menor, la Mesopotamia y la Arabia, todos se rinden despavoridos. Israel, por el contrario, citado por el pontífice Joaquín, pretende resistir. Holofernes, general en jefe de los asirios, cerca a Betulia y la reduce a tal extremo que sus defensores deciden capitular. Una piadosa viuda, Judith, acompañada de su criada, se dirige al campamento asirio. Conducida a Holofernes y habiéndola ésta retenido en su compañía, Judith le corta la cabeza y la lleva a Betulia. Los asediados entonces persiguen al enemigo, que huye a las debandadas y saquen el campamento. Joaquín, en unión con el pueblo, ensalza a Judith e instituye una fiesta en recuerdo de la gran victoria. Es un bello tipo de virtud y fortaleza. Y aquí hemos de tener en cuenta lo siguiente. Judith, que era una viuda, se vale de sus encantos, de su belleza, para atraer al general Holofernes, que se prendó de ella, y matarle. Pero no podemos criticar esto porque es Dios el que está interviniendo. A Judith se le dio una belleza deslumbrante, porque en ese momento lo necesitaba. Y dice exactamente, esto es lo que me interesaba, capítulo 10, versículos 1 a 20. Acabado que hubo de clamar al Señor, Judith levantóse del lugar en que estaba postrado delante del Señor y llamó a una doncella suya, y bajando del oratorio a su habitación, se quitó el cilicio y desnudóse de los vestidos de viuda, y lavó su cuerpo, y ungióse con ungüento precioso, y repartió en trenzas el cabello de su cabeza, sobre la cual se puso una riquísima cofia, y atavióse con sus vestidos de gala, calzóse sus sandalias, púsose los brazaletes y lirios, y los zarcillos, y las sortijas, sin omitir adorno alguno. Añadióle además el Señor nueva belleza, porque toda esta compostura no provenía de lasciva pasión, sino de un fin santo, y por lo tanto el Señor dio mayor realce a su hermosura, de suerte que a los ojos de todos parecía de una incomparable belleza. Hizo llevar por su criado una botella de vino y una redoma de aceite y trigo tostado, higos secos y panes y queso, y marchó con ella. Por lo tanto, Dios se vale de esta mujer para salvar otra vez a su pueblo, y vemos la gran bendición que va a ser esta mujer para su pueblo, ¿no? Ella no se acicaló para un fin lascivo, como dice la Biblia, sino para ayudar al pueblo. Dios la usa en este sentido, y aquí vemos cómo ella es vencida cómo ella es bendecida grandísimamente por el Señor y la ayuda. Y entonces ahora ya tenemos que llegar al Evangelio de Jesucristo, y aquí encontramos ya otra mujer que va a ser grandemente bendecida por Dios, a la que Dios más bendijo, pero aquí estoy diciendo, no por ella. No vale que ella era superior a los demás, ella era perfecta, ella era sin pecado. No. María, la madre de Jesucristo, fue elegida por Dios. Era virgen, efectivamente, y dio luz al Salvador. Esto es verdad. Pero que a ella no se la tiene que glorificar, porque solamente a Dios hay que glorificarle. Dios no comparte la gloria con nadie, ni con ángeles, ni con santos, ni no hay cuento de María, de la otra no. Y María es Miriam, ni de Guadalupe, ni de nada.
Estos son cuentos e inventos y sacrilegios y herejías, porquería y basura que se ha inventado para la idolatría. Entonces solamente es María, la Madre de Jesucristo, nada más. Entonces, María, una doncella de Nazaret, es escogida por Dios para dar a luz al Salvador. Y aquí vemos que estando ya Isabel en su 6º mes, envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con cierto varón de la casa de David, llamado José, y el nombre de la virgen era María. Es decir, cuando Dios envía a su ángel, que es Gabriel, porque es el mensajero del Señor, y aparece muchas veces en la Biblia, María estaba ya casada, desposada, con José, de la casa de David. Y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo: Dios te salve, oh llena de gracia, pero no de gracia porque ella fuera perfecta, santa, no, porque el Espíritu Santo había entrado en ella para hacer esta labor especial. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Claro, bendita porque ese privilegio que se le dio a ella no se le va a dar a ninguna otra mujer más. Al oír tales palabras la Virgen se turbó y puso a considerar qué significaría una tal salutación. Claro, ella se sobrecogió. ¿Qué es esto? El ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia en los ojos de Dios. Sábete que has de concebir en tu seno y parirás un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, al cual el Señor Dios dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino tendrá fin. Todo lo que se le había predicho a los profetas sobre lo que ocurriría, que ya lo hemos dicho a lo largo de toda la Biblia, es decir, cuando muere Cristo, sabemos que se cumplen hasta 33 profecías, porque la Biblia tiene mucho de profético, ¿no? Pero María le dijo al ángel: ¿cómo ha de ser eso? Pues yo no conozco ni jamás conoceré varón alguno. María, aun cuando estaba prometida a José, todavía no vivía con él. Es decir, se había celebrado el compromiso, porque los judíos hacían un compromiso y durante un tiempo después contraían nupcias. Pero desde el mismo momento en que una mujer era prometida a un hombre, esta mujer ya no podía tener relación ninguna con ningún hombre, porque si tenía una relación la podían apedrear, ¿no? Esto ya venía de la época de Moisés, para quitar el mal de Israel. Por lo tanto, ella es normal que dijera al ángel: ¿cómo va a ser eso si yo soy virgen? Yo no he tenido relación con ningún hombre, ¿cómo lo voy a hacer, no? Y es cuando el ángel le dice que el Espíritu Santo descenderá sobre ti, la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, o fecundará, por cuya causa el fruto santo que de ti nacerá se llama Hijo de Dios. Hay que detenerse sobre esta frase. O sea, no es que sería fecundada por un hombre, como todas las mujeres, sino que el Espíritu Santo es el que va a utilizar esa matriz de la Virgen para poner a Cristo. Por lo tanto, ella seguirá siendo virgen porque no tiene contacto con un hombre. Y le dice la prueba al ángel: y ahí tienes a tu parienta Isabel, que en su vejez ha concebido también un hijo, y a la que se llamaba estéril hoy cuenta ya el 6º mes, porque para Dios nada es imposible. Entonces dice María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y enseguida el ángel, desapareciendo, se retiró de su presencia. Entonces María acepta lo que le dice el ángel, la voluntad del Señor, y el ángel se retira porque ya cumplió la misión. Y María ya es fecundada, ¿no? De una manera milagrosa. Luego va a visitar a Isabel. Es cuando Isabel le da las bendiciones por haber creído lo que le había dicho Dios, el famoso salutación. Y luego viene cuando María da el Magnificat, que es precioso. Dice María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu está transportado de gozo en el Dios Salvador mío,
porque ha puesto los ojos en la bajeza de su esclava. Por tanto, ya desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes aquel que es todopoderoso, cuyo nombre es santo y cuya misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Hizo alarde del poder de su brazo, deshizo las miras del corazón de los soberbios, derribó del sol y a los poderosos y ensalzó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, acogió a Israel su siervo, según la promesa que hizo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia por los siglos de los siglos. Y detúvose María con Isabel cosa de 3 meses, y después se volvió a su casa. Veremos, bueno, luego como José tiene angustias, el ángel se le aparece y le dice que no tenga miedo porque lo que tiene María en su seno es obra del Altísimo. Entonces María lo que hacía era seguir a su hijo en la sinagoga, le escuchaba, oía la palabra de Dios. Y entonces vamos a ver cómo, porque claro, ella se dice que ella se quedó sin marido cuando Cristo ya se dedica a su misión, ¿no? A los 30 años, porque bueno, parece ser que él era mayor que ella. Y después vemos otra imagen en la cual aparece otra vez la Madre de Cristo, María, al pie de la cruz. Y veremos lo que dice Cristo, para que la gente quite esa manía de que María glorificaba y todas esas tonterías y porquería que Dios no lo quiere. Dice, estaban al mismo tiempo junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana o parienta de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Habiendo mirado pues Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, Juan, el cual estaba allí, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel punto encargóse de ella al discípulo y la tuvo consigo en su casa. Bueno, entonces se dice que luego evidentemente María siguió con los apóstoles, falleció. Y dicen que fue al cielo en cuerpo y alma. Bueno. María había tenido a su hijo muy joven, era una doncella, entonces sería una chiquita pues de 15, 16 años, no tendría más y los tenía, porque entonces las mujeres se casaban muy pronto, aparte de que vivían muy poco, pues bueno, o vivían poco. Tenemos que pensar que una mujer a la edad de unos 40 años ya prácticamente era una vieja, y esto lo digo porque evidentemente la vida no era como ahora, ¿no? La mujer se dejaba, no se arreglaba, pues decimos lo de Judith, ¿no? La viuda, que se arreglaba, tal. Y entonces ella lo que hizo fue pues seguir la vida de su hijo, la vida de su marido, y también, bueno, estaba con los apóstoles, les ayudaba, ¿no? Entonces ella, pues bueno, en la muerte de María, asciende al cielo en cuerpo y alma, y tenemos pues la última, que es la Madre de Cristo. Pero que repito que todas estas mujeres fueron grandemente bendecidas por Dios, no por su mérito, sino porque el Señor se plació en reconocer o en elegir, mejor dicho, a estas mujeres para que fueran de gran honra y de gran gloria para su pueblo, y luego también para que fueran un espejo para las demás mujeres, ¿no? Que nosotros también
pudiéramos ver en estas mujeres un ejemplo a seguir. Por lo tanto, no se puede decir que la mujer para Dios es menos que el hombre, ni superior al hombre, sino que para Dios todos los seres humanos son iguales y responsables ante Él. Y esto es un poco lo que quería decir o dedicar de las mujeres grandes de la Biblia.